En mi caso, el romper una creencia limitante no fue un acto grande, sino que fue un acto cotidiano. Entonces, mi pequeño gran acto cotidiano consistió en que yo un día me puse enferma en el trabajo. Entonces en el trabajo normalmente tenemos 2 copias de llave, por si acaso le pasa algo a una de las copias, y yo me fui sin querer con una copia en la mochila, cuando al día siguiente no trabajaba. Entonces me fui muy mal, apoyada por el equipo y el coordinador, diciéndome que me fuera a casa porque realmente estaba bastante enferma. Y entonces cuando llegué a casa me encuentro un mensaje de una compañera que me dice, sin preguntarme cómo estás previamente: ¿tienes la copia de la llave? Y entonces yo compruebo y digo, ostras, sí la tengo, me la he llevado sin querer. Y entonces dice, bueno, estaría bien que siempre tuviéramos dos, ¿no? Y claro, yo pienso, digo, sí, claro, estaría bien que siempre tuviéramos dos. Pero ¿qué pasa? Que en ese momento eh, yo vivía sola, estaba enferma, y además me había molestado como ella me había dicho indirectamente, sin pedírmelo, que yo tendría que llevar una copia de las llaves, ¿no? Al trabajo, sin preguntarme además cómo estaba, cuando ella me había visto cómo estaba, ¿no? Entonces, en ese momento yo tenía dos opciones: o actuar como actuaba normalmente, que era, bueno, mover cielo y montaña para llevar las llaves, o bien ir yo misma enferma, o bien llevar a alguien, porque mi trabajo de mi lugar de residencia está en municipios diferentes, por tanto tampoco era fácil. Entonces tenía esa opción, que es la opción de tienes que, ¿no? Tienes que ser así, porque entonces ¿qué pensarán de ti? Porque tú eres una buena trabajadora, ¿no? Con respecto a hacer algo diferente, que en mi caso era no llevar las llaves. Y en mi caso fue escuchar en primer lugar que yo sentía molestia con respecto a mi compañera, no restarle importancia a eso que yo había sentido, que era molestia, me había molestado, que mi compañera no me hubiera preguntado cómo estaba. Y me había molestado la manera indirecta que tenía de pedirme algo, en lugar de pedirlo directamente, ¿no? Y poder darme lugar a yo contestar. Entonces, en primer lugar, escuché un sentimiento al cual no resté importancia, le di toda la importancia que tuvo en ese momento, y luego escuché mi propio cuerpo, mi propia enfermedad, que me decía, hey, tienes fiebre, estás enferma, no salgas de casa. Entonces, no llevé las llaves. Esto es un pequeño acto cotidiano que para mí supuso un gran acto. No llevé las llaves significa no fui complaciente, no accedí a todos los deberías internos, que al final los colocamos siempre fuera, pero al final son siempre nuestros. Y decidí no ser complaciente y confiar en el equipo. O sea, yo soy una buena trabajadora, yo sé que el equipo opina de mí que soy una buena trabajadora, me lo han dicho por activa, por pasiva, el coordinador. Entonces, ¿por qué? Por un día no ser perfecta ¿no? y cometer un pequeño fallo, si es que se le puede llamar fallo, pues iban a dejar de pensar lo mismo. Y entonces ese fue como el cóctel Molotov que hizo que tomara una decisión que era una decisión diferente a la que hubiera tomado habitualmente. ¿Y qué pasó cuando el lunes fui a trabajar? Pues observé que no pasaba nada, ¿no? Que igual esta compañera pensó, ostras, mira, pues yo creo que tendría que haber venido, ¿no? A traer las llaves. Bueno, pues es tu opinión, pero es que yo tengo otra opinión, tenía en ese momento otras necesidades y decidí escucharlas, ¿no? Entonces su opinión es igual de válida que la mía. Me hizo sentir liberada. O sea, esa sería la palabra, liberada y con fuerza. ¿De dónde viene esa fuerza? ¿O de dónde yo sentí que venía esa fuerza? Para mí vino de puedo hacer otra cosa diferente. Tengo recursos y herramientas dentro de mí para sostener otro tipo de situaciones, para sostener el no hacer algo que se supone que yo debería haber hecho, ¿no? ¿Quién supone que yo lo debería haber hecho? Los demás, no lo sé quién en el exterior. Quizá unas personas sí, quizá otras no, pero sobre todo una parte de mí. Era una parte de mí que pensaba que yo debería de haber hecho eso. Me permitió vivirme desde otro lugar más fuerte. Es un día, te digo, no es como en las películas, que son días, yo qué sé,
no sé, que te mudas de ciudad y que está bien, que también lo puedes hacer, pero es un pequeño acto y yo recuerdo mucho, digo, el día que no llevé las llaves, ¿no? Que me respeté. Lo que voy viendo en consulta, que mayoritariamente son mujeres, mis clientas, y hay un tema de, yo creo, bastante transversal, que es el hecho de que haga lo que haga está mal, ¿no? Es el hecho de qué es ser mujer ahora, ¿no? El conflicto entre el rol tradicional de mujer y otros roles que empiezan a emerger, pero no se sabe muy bien cómo, un poco a lo loco, eh, un poco no se sabe si desde un lugar de liberación o un lugar de resistencia o un lugar de lucha más reactiva, no se sabe bien, ¿no? Ahí hay una confusión. Entonces, haga lo que haga está mal, ¿no? Si dedico mucho tiempo al trabajo y me importa mucho mi identidad laboral, etcétera, está mal porque estoy descuidando otras historias de mi vida, ¿no? Que se supone que según el rol tradicional tengo que estar atendiendo. Si una mujer decide seguir lo que sería un poco más el rol tradicional femenino, eh, pues entonces también también puede estar mal porque entonces también puede ser pues sumisa, pues que no tiene aspiraciones,